evidencia que necesitamos acciones, que necesitamos resultados y ante todo garantía de derechos. Muchos tienen en su mente de necesidades básicas insatisfechas. No podemos hablar de necesidades básicas insatisfechas porque la salud es un derecho, la educación es un derecho, tener una vivienda digna es un derecho, contar con servicios públicos como tal es un derecho, ¿verdad? Y si nosotros lo hablamos desde la parte humana como ese derecho a un nivel de vida adecuado, está contemplado hasta por un tratado internacional, el nivel de vida adecuado mínimo que tiene una persona. Entonces, la propiedad colectiva para las comunidades negras es un derecho. Los derechos territoriales, el derecho a la propiedad privada y colectiva como tal, están reglamentados por nuestra Constitución política. Entonces, no podemos seguir nosotros, digamos, dilatando procesos, dilatando el deber de actuar de las instituciones, porque eso lo que hace es generar disturbios, generar confrontaciones, seguir generando violencia en los territorios. Y en verdad que nosotros queremos paz en los territorios. Y también le estamos haciendo un llamado a la fuerza pública, a la policía departamental, que tienen que hacer presencia permanente en el sur de Pueblo Viejo, en el corregimiento de Tierra Nueva, en el territorio colectivo, porque muchas veces, digamos, comprendemos, somos conscientes que todo muerto tiene doliente. Víctor, todo muerto duele. Y la familia del muerto, los invasores, en su ceguera, que de pronto salieron a buscar a los hijos del señor Antolín, salieron a perseguir personas de la comunidad y todo eso, y el señor Juan se veía consciente y todo lo demás, sufrió una pérdida de sangre, prácticamente se desangró cuando quiso llegar al puesto de salud de zona bananera, no pudieron estabilizarlo, no pudieron salvarle la vida al señor. Usted dijo al comienzo de esta entrevista que todavía vive tiempos de violencia, así es, de miedo, de temor. ¿Hay presencia paramilitar en este momento en su territorio? Bueno, no te puedo decir que haya presencia paramilitar como tal en el territorio donde nosotros tenemos incidencia, pero de que hay grupos armados en el sector, sí. Sí, eso se está presentando y es un riesgo. Yo tengo medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección y realmente yo necesito que se incremente, se refuercen las medidas de protección que tengo porque mi nivel de riesgo es muy alto. Mi nivel de riesgo es muy alto considerando que los líderes somos la cabeza visible, somos la voz del pueblo, somos la voz de la comunidad, somos esas personas que hacemos la incidencia, somos las personas que hacemos esa articulación con el Estado, somos las personas que reclamamos y exigimos que se cumplan esas garantías constitucionales a que todos tenemos derecho. Entonces, ser líder en Colombia es como uno tener puesto una lápida, ¿sí me entiende? Y entonces, aparte de eso, yo solicito públicamente por este espacio que la Unidad Nacional de Protección incremente las medidas que me tiene asignada y se mejoren con el ánimo de preservar mi integridad, mi vida, la de mi familia como tal. Producto de los acuerdos de La Habana, en Colombia se crearon una serie de instituciones. Así es. Post-conflicto. ¿Ante qué instituciones se ha presentado usted como voz de su comunidad para denunciar lo que usted nos está contando hoy? Bueno, nosotros hicimos un trabajo de elaboración de un informe con la CED, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Ese informe se llama Entre la Ciénaga y la Sabana, porque resulta que, como te comenté a la intervención de esta entrevista, una de las mayores afectaciones del conflicto armado para las comunidades afrocolombianas y especialmente en el Caribe ha sido el despojo de la tierra, el despojo del agua y el despojo de los recursos naturales como tal. Entonces, nosotros, como pueblo negro, necesitamos que esa verdad se sepa. Nosotros necesitamos que esa verdad se cuente al país y realmente
se establezcan medidas de no repetición, medidas de protección. Estamos en el momento también haciendo un proceso de articulación con la JED para que la JED haga toda una investigación y también llame e investigue esos actores que estuvieron en alianza, que hicieron conexión con muchos grupos armados que han afectado a la comunidad negra de Rincón Guapo, que han afectado a las comunidades negras como tal. Dígame una cosa, ¿de qué vive Rincón Guapo? Es un pueblo agrícola, de economía agrícola y de prácticamente producción agropecuaria. Actualmente, ¿qué se siembra? Actualmente, Víctor, el territorio está improductivo y te digo por qué. Hace unos 18 años, 15 años atrás, todavía hace unos 10 años atrás, a la comunidad llegaban, la silenciaban, la amenazaban, la masacraban con las balas. Actualmente la comunidad de Rincón Guapo está siendo masacrada, desplazada por la falta del agua. Entonces, si no hay agua, no hay vida en el territorio. ¿Por qué? Porque todas las fuentes hídricas, las cuencas, como el río Fundación, el río Aracataca, el río Tucurinca, que bajan de la Sierra Nevada y entraban al territorio a través de ríos menores como el río Mico, el río Pájaro, esos caños fueron desviados, esas cuencas, Fundación, Aracataca, Tucurinca, fueron desviadas para las grandes plantaciones de palmas. Entonces, los ríos internos del territorio se fueron sedimentando debido al desvío de los ríos y en el territorio no hay agua. Con decirte que muchas madres, debido a que no cuentan con el agua, le dicen a sus hijos, no juegues, no te ensucies, porque es que después no tengo agua con qué bañarte. Muchas mujeres nos vemos afectadas en nuestro periodo menstrual porque imagínate cómo hace una mujer para tener que asearse en un charquito. En un charquito le llamamos nosotros a ese poquitico de agua que queda ahí toda oscura, sucia, contaminada. Y la única forma que la comunidad pueda sembrar algo, producir, es en época de lluvia. ¿Usted siente que van camino a la extinción como comunidad? ¿Lo sentimos? No. Eso es una estrategia que se ha orquestado. Una estrategia que se ha orquestado prácticamente por las mismas políticas excluyentes, discriminatorias del Estado y al mismo tiempo por un conflicto armado que ha llevado a eso. Nosotros sentimos que con Rincón Guapo hay una estrategia de exterminio, una persecución ideológica, política, física, cultural, porque la comunidad de Rincón Guapo prácticamente la están exterminando, Víctor. A nosotros en el transcurso de 1985 al 2007 nos asesinaron más de 45 miembros de la comunidad. A mí me asesinaron 6 hermanos. Tengo una hermana desaparecida. Mi núcleo familiar materno-paterno estaba conformado por 13 hermanos. Entonces, mis hermanos líderes, defensores de derechos humanos, líderes, defensores de derechos territoriales, colectivos, todos los mayores fueron asesinados. Y asesinados precisamente por defender los derechos al territorio, los derechos humanos, los derechos a la vida. Ya, entonces, imagínate por ahí, 6 hermanos asesinados, una hermana desaparecida. Y sobre eso, la justicia no ha fallado. No ha fallado. No hay culpables. No hay culpables. No hay nadie capturado. No tenemos. Entonces, igualmente nuestros mayores, Víctor, nuestras mayoras, lideresas, los guardianes del territorio, como nosotros le llamamos a nuestros mayores, por todo el conocimiento, por toda la sabiduría que ellos tienen. Nuestros mayores también fueron asesinados en el marco del conflicto armado y eso generó toda una pérdida, un debilitamiento organizativo, social, cultural. Nosotros tenemos una situación muy, digamos, de condiciones de vida muy malas, lo cual ha generado un empobrecimiento y una pobreza extrema en la comunidad. Tremendo, muy feo. Opinión Caribe en el primer trimestre del 2018 visitó su comunidad. Así es. Hicimos un reportaje en ese momento porque de la noche a la mañana
toda la siembra que tenían se perdió Desapareció. porque Hubo un incendio. hubo un incendio y hay unas imágenes dantescas de ese momento donde todo era ceniza. De esa imagen del 2018 al día de hoy, ¿qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Siguió lo mismo. No hubo reacción del gobierno, No hubo del pronunciamiento de la institucionalidad. Con decirte que el 25 de septiembre del 2020 sufrimos un atentado donde nos quemaron una parcela que teníamos con un proyecto productivo en zona bananera y aún no ha habido respuesta de las instituciones, ni judiciales, ni de manera de ayuda técnica o de asistencia técnica para que la comunidad pueda retomar sus prácticas productivas o pueda generar alguna condición de ingreso. Entonces, frente a ese incendio que hubo, que efectivamente lo destruyó todo porque destruyó las viviendas que habían quedado desde el conflicto armado cuando la comunidad retornó, porque la comunidad tuvo que retornar voluntariamente porque no contó con la asistencia ni con el apoyo del Estado para retornar a la comunidad. Entonces hubo un retorno voluntario, se empezaron nuevamente a construir viviendas, a hacer prácticas productivas y de un momento a otro el lindero que ha estado en disputa, el lindero del Oriente, que colinda con la finca del señor Pedro Dávila Jimeno, que hay un predio denominado La Gloria, que según tiene varios nombres. Él siempre que hace la oposición, primero era La Gloria, después que se llamaba Nueva Venecia, después que La Esperanza, pero ahora último dijo que se llamaba Porvenir 1. Según el predio le cambian nombre permanentemente para él ejercer oposición a la titulación. Entonces, ese mismo lindero de La Gloria, en una ocasión de un 28 de mayo, recuerdo, nosotros nos encontrábamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en una visita que ellos hicieron para verificar un proyecto productivo de ganadería y de cría de animales como gallinas, cerdo, para el sector del este. Cuando nos percatamos que había un humo, salieron varias personas de la comunidad a ver ese lindero y encuentran a unos trabajadores del señor Pedro Dávila desmontando la cerca y quemando los postes de madera. Esa situación de ese desmonte de cerca y queme los postes realmente fue la que generó el incendio. Y todo el territorio fue arrasado, cultivos, viviendas, y nadie canoa, responde por eso, el ganado se quemó. Víctor, con decirte que siempre la comunidad tiene como una visión de sostenibilidad ambiental y sustentabilidad económica. Entonces, nosotros no producimos para hacernos ricos. Esa no es nuestra mentalidad occidental. Nosotros producimos para vivir y para vivir en condiciones dignas, cuidando el medio ambiente, protegiendo los recursos naturales. Entonces, siempre en el territorio hemos procurado de dejar un área como de reserva forestal. Y con ese incendio, todo se destruyó, todo quedó en ceniza, como lo dicen en su nota que sacaron. Todo un legado histórico, un patrimonio cultural, un patrimonio ambiental hecho cenizas. Era impresionante de ver los nichos de la jicotea, cómo quedaron. Yo vi las fotos de las jicoteas secas que se calcinaron. Los cascarones de la jicoteíta, de las jicoteas grandes, de los babillos, nada más quedaba así el esqueletico del babillo, de los pájaros. Para nosotros era desastroso ver cómo los monos huyaban de un lugar a otro y el fuego los cogía en los árboles. Y los monos, todo eso desapareció. El ganado se asfixió, se quemó, digamos, los cerdos, todo lo que habíamos reconstruido nosotros desde que retornamos al territorio en el 2007 hasta la fecha del incendio, todo nuevamente quedó en ceniza y nos ha tocado volver a empezar de cero. Doctora Marlis Molina, nosotros confiamos que esta nota llegue no solamente a los oídos y a los ojos de muchísima gente, sino gente que puede hacer la diferencia en este tema que usted está diciendo. ¿Usted qué le dice al presidente de la República, al gobernador, al alcalde de su municipio, al fiscal, al comandante de policía del Magdalena, a la Defensoría del Pueblo, a los congresistas,
a tantas personas que pueden hacer que cambie la historia que usted nos ha narrado hasta el día de hoy? Para el presidente de la República, doctor Iván Duque, le quiero decir que él es el presidente de todos los colombianos, es la autoridad del pueblo, porque así se eligió. Igualmente para el gobernador del Magdalena, doctor Caicedo, es el gobernador de todo el departamento. Y nosotros necesitamos que ellos pongan la mirada hacia las comunidades negras del país y particularmente en este momento se ponga la mirada hacia una comunidad ancestral, un palenque que se formó desde la época colonial en las orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que se llama Comunidad Negra Rincón Guapo Loberán. Y se ponga la mirada en esta comunidad porque nosotros, los negros, también hemos construido este país, también le hemos aportado significativamente al desarrollo de este país. Con nuestra sangre, con nuestro sudor, con nuestro trabajo, también se ha levantado la historia, la economía, el desarrollo del país. Entonces, también nosotros tenemos derecho a tener un poco de retribución de lo mucho que hemos aportado, Víctor. Entonces, tengo acá unas 3 peticiones muy puntuales. En primer lugar, le quiero solicitar al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, al señor gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo Omar, al señor Fernando Carrillo Flores, procurador general de la Nación, al señor Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo, al coronel de la Policía Departamental, a la defensora Nayara Vargas, una persona que siempre nos ha brindado un acompañamiento, que ahora la necesitamos más que nunca. Nosotros necesitamos ahora más que nunca de la Defensoría del Pueblo. Y ante todo, muy respetuosamente y de corazón solicitamos que se brinde medidas de protección, seguridad permanente a la comunidad negra Rincón Guapo Loberán, ubicada en el municipio de Pueblo Viejo, en el corregimiento de Tierra Nueva, y particularmente a esta líder afrocolombiana Marlis Molina, que les habla, que la Unidad Nacional de Protección refuerce las medidas de protección que me fueron asignadas. El vehículo que tengo no es un vehículo apto, Víctor, ese vehículo no reúne las condiciones para estar en terreno y es un vehículo que no me brinda un 50% de la seguridad para poder desplazarnos en ese territorio rural disperso que está el municipio. Es un vehículo convencional, requiero de un vehículo realmente en mejores condiciones, un vehículo en lo posible, ojalá sea un vehículo blindado para yo poder seguir representando a mi pueblo, llevando su vocería y movilizarme con menos temor, porque soy consciente que también uno tiene que tener medidas de autoprotección, ¿verdad? Y no arriesgarse tanto. Otra de las solicitudes que nosotros hacemos al Estado colombiano es el garantizar el derecho a la ocupación que ejerce la comunidad negra Rincón Guapo Loberán en su territorio y que la Agencia Nacional de Tierra por fin se pronuncie y resuelva la titulación colectiva de esta comunidad. También hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Víctimas. Nosotros somos una comunidad víctima reconocida, inscrita en el RUT único de víctimas. Necesitamos que se den esa medida de reparación transformadoras. Cuando me hablabas del acuerdo de paz, me gustó que me tocaras ese tema, porque nosotros las víctimas hemos sido las que más le hemos apostado a la paz. A pesar de que hemos sido las víctimas, las que hemos sufrido cruelmente la crueldad de la guerra. Nosotros siempre desde un comienzo le dijimos sí a la paz y apoyamos la paz de nuestro país porque nosotros ya no queremos más sangre en nuestro territorio. Entonces, no podemos pensar en medidas de reparación que no sean transformadoras.
que no sean garantistas de derechos.